Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Estamos aquí una vez más reunidos con un mismo propósito: acercarnos con cada día más a la presencia de nuestro Señor. Y ustedes saben que cuando es necesario que el Señor nos hable, Él no se retiene. Él nos habla fuertemente y nos muestra nuestro mal, para que estemos preparados, no a fin de destruirnos, porque si así fuera, el Señor ya lo pudo haber hecho hace muchísimo tiempo. Ya lo hizo en su momento, y si quisiera lo volvería a hacer aún ahorita. Pero si no lo hace, es por su grande misericordia que tiene para con nosotros. Es cierto que con el pasar de los días, es cierto que con el pasar del tiempo, pudiesen hacer en nosotros un sentimiento de decir: mi Señor tarda en venir. Es cierto. No porque yo lo digo, sino porque la palabra lo dice. ¿Quién es el siervo bueno? ¿Quién es el siervo malo? Pero también es cierto que el Señor nos ha dejado una salida, nos ha dejado una puerta, para que nosotros, los que queremos hacer la voluntad del Señor, para todo aquel que quiere hacer la voluntad del Señor, encuentre esa puerta. Porque dice el Señor, la puerta que lleva a la salvación es difícil, sí. Difícil de encontrar también. ¿Quiénes son los que la encuentran? Los que perseveran, hermano. Los que perseveran, esos son los que encuentran la puerta que lleva a la salvación. ¿Qué significa perseverar, hermano? Significa insistir. Significa dar más allá de lo que tú estás acostumbrado a dar. Si tú dices, yo estoy dando el 100, pues entonces tienes que dar el 110. A eso se refiere la palabra esfuerzo, hermano. Esfuerzo, el persistir, el insistir. Porque si la palabra esfuerzo significara nada más dar lo que puedes dar, entonces nada más sería dar lo que puedes. La fuerza normal. Pero dice esfuerzo. Muchas de las palabras del vocabulario español que nosotros solemos usar, aunque nosotros ya estamos acostumbrados a usarlas como tal, etimológicamente hablando, tienen un significado más profundo. La palabra esfuerzo no es solamente una palabra como tal, está dividida. Esfuerzo, que significa dar más allá de la fuerza, más de lo que nosotros podemos dar, esfuerzo. ¿Dónde se muestra el esfuerzo? ¿Cuándo es verdaderamente, hermano, me estoy esforzando? Cuando ya no tienes más. Cuando ya no hay nada más que puedas dar, y aún con todo eso, no has dejado de persistir, de buscar aún más. Y dices, hermano, ya lo di todo y no encuentro, pero aún no te rindes. Eso se le llama esforzarse. ¿Esforzarse en qué, hermano? En buscar la puerta estrecha. En buscar la puerta que es difícil de encontrar. La que en su caminar está llena de cardos, de espinas, de tropiezos. Pero que el final es un camino de muchos tesoros, de muchas recompensas. El camino al infierno, hermano, está pavimentado de muchos cadáveres. Y es grande la puerta. Y es fácil de encontrar. Un paso más basta para que encuentres la puerta que lleva a la perdición. Es el pecado, hermano. El pecado da lugar a la muerte. Porque el Señor nos dice muy claramente en su palabra:
que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, y vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la dádiva de Dios. Hace unos días comentábamos con nuestros hermanos allá en San Marcos. Decíamos que en las religiones muchos dicen, no hermano, el infierno no existe. Porque Dios es amor. Y Dios no permitiría que sus hijos fuesen al infierno. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que no, ni siquiera es Dios que te envía al infierno. Es solamente que cuando todo se acabe, lo único que va a quedar va a ser el infierno. Yo te pregunto a ti, mi hermano, tú tienes tu casa, tú tienes tu lugar, donde vives, donde habitas. Y si un extraño quiere entrar, ¿tú lo dejas entrar? Si un extraño sin permiso dice, entra a tu casa, y tú permites que entre a tu casa. ¿Tú crees que Cristo va a dejar que un extraño entre a su casa? Entonces, ¿cómo podremos decir nosotros que yo me voy a ir con Cristo lleno de pecado, inmundo, como un extraño? Porque recuerden, ¿qué le va a decir Cristo a aquellos que hicieron el mal delante de sus ojos? ¿Qué les dice? No te conozco. Eres un extraño ante los ojos del Señor, y el Señor a los extraños no los deja entrar a su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? El reino de los cielos. ¿Tú quieres entrar a la casa de Cristo, al reino de los cielos? Tienes que ser amigo de Cristo. Tienes que ser hijo de Dios. Tienes que ser hermano de Cristo. Tienes que ser del cuerpo de Cristo. Todas esas cosas tienes que trabajar, mi hermano. Tienes que esforzarte. Tienes que dejar lo que tu carne quiere y empezar a hacer lo que el Espíritu te manda. Me han preguntado, hermano, ¿qué es el Espíritu? ¿Cómo se siente? ¿Qué es? ¿Cómo se obtiene? No se puede explicar, mi hermano. No te puedo decir, se siente así, es frío, es caliente, viene de noche, viene de día. No, hermano. Porque así como la salvación es personal, así cada uno de nosotros debe buscar la salvación, y el Santo Espíritu de Dios descenderá sobre aquellos que Dios ha escogido. Y va a ser una experiencia personal. Cada uno diferente conforme lo que Dios le va a dar. Porque así como a cada uno Dios le da sus talentos, su ministerio, sus dones, a cada uno conforme a su capacidad, así también la experiencia de cada uno es diferente. Pero el Espíritu es el mismo. ¿Tú quieres saber, mi hermano, qué es el Espíritu? Esfuérzate. Esfuérzate y entrégale tu vida al Señor. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Quien guste buscar en su palabra, dice Mateo, capítulo 7, versículo 7. El primer libro, hermanos, del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 7, versículo 7 de la palabra del Señor. Nos dice: esperanza para todo aquel que busca de la palabra del Señor. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla.
y al que llama se le abrirá. Ahí está, hermano. Busca ser un hijo de Dios, busca ser hermano de Cristo, busca ser amigo de Cristo, hermano, cosa buena deseas. Pero dice el Señor, busca. Y si tú buscas, lo vas a hallar. Y si tú pides, se te dará. ¿Sabes qué es lo malo, hermano? Que aún teniendo todo este conocimiento, que aún teniendo toda esta palabra, que aún teniendo toda la sabiduría de Dios escrita en un solo libro, aún con todo eso, no le buscamos. Te preguntan, hermano, ¿ya leíste tu palabra? No dices nada. Y lo piensas. Lo piensas y dices, híjoles, ¿cuándo la leí? ¿Hace un mes? 3 versículos. Y dices, sí, la he leído. Pero no dices cuándo, ni cuánto, porque te avergüenzas de decir que no la has leído. Y te excusas pensando, bueno, pues la leí hace 3 meses y la leí. Hermano, ¿cómo ha estado tu oración en las mañanas? Y dices, híjoles, no he orado, pero en las reuniones tú piensas ser eso. Muy cercano a Cristo, dices. No, yo estoy cerca de Cristo, yo, mi Señor, yo. Y ni las cosas más fundamentales podemos trabajar en nuestra vida diaria. Te vuelvo a decir y a repetir, hermano, ¿quieres saber cómo es, qué es el Espíritu de Dios? Alimenta el Espíritu. ¿Y cómo se alimenta el Espíritu, mi hermano? A través de la lectura de la palabra, de la oración, de las pruebas, de las tribulaciones, del ayuno. A través de esas cosas, hermano, se alimenta el Espíritu. El Espíritu no es visible a los ojos terrenales, mas está ahí. ¿Cómo sabes? Porque ¿qué es lo que te dice tu carne, hermano? Tu carne te dice, tengo hambre, tengo sueño, quiero esto, quiero el otro. Y tú lo alimentas y tú le das descanso y lo sobas y lo tratas bien y lo tienes bien alimentadito y tú dices, es mi cuerpo y tiene necesidades y yo se las cumplo. Tu espíritu también. Pero como no lo ves, está ahí desatendido. ¿Y cómo ves que está pobre de espíritu? Porque no puedes cumplir la voluntad de Cristo. Porque tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios y no puedes. A pesar de que tú sabes cuáles son las buenas obras, a pesar de que tienes el conocimiento de la palabra del Señor y no puedes. Y tú te dices a ti mismo, pero lo he intentado y siempre vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque el espíritu, tu espíritu, hermano, no lo tienes alimentado. Está débil. Es como si tuvieras 2 cuerpos. Ambos con voluntades diferentes. La carne siempre tiene hambre, siempre tiene sueño, siempre tiene dolor, siempre se queja. El espíritu también, nada más que lo haces a un lado. Porque si tuvieras el espíritu fortalecido cada vez que vas a caer en pecado, ese espíritu se encargaría de decirte, no, hermano, eso no lo hagas. Cada vez que tú te enojas, ese espíritu te echa para atrás y te dice, eso no está bien. Ese espíritu te avisa y te mantiene y te guía y te lleva hacia adelante y te fortalece. Ese espíritu te mantiene en coinonía con tu Señor. Pero si no lo fortaleces, está desnutrido, caído, ¿qué puede decir? ¿Cómo puede venir a guiarte el espíritu si está debilitado?
Entonces la carne se impone y obedeces a la carne y tienes tus deseos y quieres esto y quieres el otro y no puedes pensar en lo demás porque la carne quiere cosas. Y a la carne sí la escuchas. Tampoco habla la carne, pero bien que la obedeces, ¿verdad? Es más, me retracto. Sí habla la carne. Tiene hambre, tengo hambre, me voy a hacer algo de comer. Tengo sed, voy a tomar agua. Tengo sueño, voy a descansar. Tengo necesidades, me voy a ir a comprar. Me siento feo, me voy a ir a vestir bien. Tengo mucho dinero, me voy a ir a cumplir mis mayores deseos. Si habla la carne. Versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Es sencillo, hermanos. La verdad es sencilla. ¿Dónde está la dificultad, hermanos? Aquí. En nosotros. Nosotros somos los que no queremos. Esta carne es la que no quiere. Porque a esta carne le gusta beber. Le gusta saciarse. Le gusta estar, no le gusta cansarse, no le gusta sufrir, no le gusta el dolor, no le gusta nada. Dios te dice, esfuérzate. Y la carne dice, no, porque es muy cansado. Mejor acuéstate en tu cama. Échate un sueñito. Bueno, me voy a acostar, pero voy a leer mi palabra. No, tú estás muy cansado, duérmete. Y se te están cerrando los ojos mientras lees tu palabra. Y ni atención le pones y te duermes. 2, 3 horas después te levantas y dices, me dormí tanto. Y no leíste tu palabra tampoco. Porque el espíritu está debilitado. No lo alimentas. La carne está fortalecida y se impone. Tal vez no lo notamos, tal vez no lo sabemos, pero hay una batalla entre el espíritu y la carne. Y dependiendo de lo que tú alimentes, ¿cuál se va a sobreponer sobre la otra? Es necesario que las dos estén alimentadas, pero aún más el espíritu, para que la carne no te domine. Porque yo sé, mi hermano, todos nosotros, los que hemos comprendido la palabra del Señor, yo quiero pensar que en su mente de cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Si la voluntad está, si el querer está, entonces ¿por qué no podemos? Es una palabra, una pregunta extraña, ¿no? Pues si tú quieres, ¿por qué no lo haces? Porque está la batalla entre el espíritu y la carne, hermano. Por esa razón. Hace unos días iba a ir a visitar a un hermano. Lo visito seguido, a ese hermano. Y yo le dije, tal día te voy a venir a visitar. Ok, hermano, está bien. Ese día estuve trabajando, hice muchas cosas, me acosté y dije, híjole, estoy muy cansado. No creo que se enoje si no voy. Mi carne, hablándome, diciendo, ¿estás cansado? No creo que se enoje si tú no vas. Pero ¿sabes qué me decía el Espíritu? El Espíritu me decía, tú le dijiste que ibas a ir. Tú no puedes mentir más. Tú ya no puedes mentir porque tú ante los ojos de tu Señor has buscado la verdad. Y me levanté, hermano. Cansado y todo. Agarré y me fui a ver a mi hermano.
Es una lucha entre el espíritu y la carne, pero si tu espíritu está más fortalecido, va a dominar. Y aunque estés cansado, hermano, te vas a levantar. Aunque estés triste y decaído, te vas a levantar. Aunque estés pasando por una situación difícil, te vas a levantar. Hace un tiempo me encontraba haciendo ejercicio. Me salí a correr a las calles. Y durante el camino empecé a trotar. A los 5 minutos, hermanos, sentía que me moría. Que ya no podía más. Respiraba tan pesadamente. Y mi cuerpo me decía, no, ya detente, te vas a morir. Ya detente, ya no, tú no estás hecho para estas cosas. Aquí ya, déjalo. Pero mi voluntad no quería. Mi voluntad me decía, voy a seguir porque si no voy a avanzar en esto. Agarré y a pesar de todo el cansancio, seguí corriendo. Ignoré lo que mi cuerpo me decía, ignoré el latido de mi corazón, ignoré el jalón de garganta que sentía yo que no podía respirar. Y corrí por media hora. Fui, regresé, y cuando terminé, ya no me sentía cansado. Porque hay fuerza, hermanos. Eso se le llama esforzarse. Hay fuerza, nada más que la carne no quiere esforzarse. La carne puede dar más allá de lo que tú te imaginas, pero no quiere esforzarse. Porque no le gusta el dolor. Porque no le gusta ir más allá de sus límites. Hermano, esfuérzate y sé valiente. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Vamos a unos versículos más atrás. En el versículo 6. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y este versículo debemos tenerlo muy en cuenta, porque podríamos ser nosotros, hermano. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos, hermanos? Y suena un poco feo. Pero ¿a quién se refiere aquí la palabra del Señor? Aquellos que aún teniendo el conocimiento de la verdad, no lo aprovechan, hermano. Aquellos en los que aún teniendo este privilegio tan grande, lo pisotean. Tal vez aquí ahorita estamos muy tranquilos, hermanos, pero yo he escuchado testimonios de allá del oriente, de personas que conocieron de Cristo y les agradó y querían buscar de Cristo, más allá no se puede de la misma manera que aquí. Son perseguidos, son encarcelados, son enjuiciados por causa de la palabra de Cristo, y aún con todo eso. Yo apenas escuché el testimonio de una muchacha. Esta muchacha era coreana. Y en Corea del Norte, me parece, ahí está prohibidísimo. Predicar, tener una Biblia como tal está prohibido. ¿Por qué? Porque ahí su gobernante es su ídolo. Es su ídolo. Desde niños les enseñan que el gobernante es el ídolo. Y en los libros de historia es como Dios. Literal, no crean que estoy exagerando. No, en los libros de historia es como un superhéroe. Y desde niños en los libros les enseñan y el gobernante es lo máximo. Lo debes obedecer. Esta muchacha, como no podía obtener el conocimiento de la palabra ahí, cruzaba la frontera de Corea a China cada vez que necesitaba escuchar. Y solamente el hacer ese viaje
es un peligro total, porque si te cachan, no solamente te hacen culpable a ti, sino a tu familia también. Entonces ella iba y regresaba. Iba y regresaba. ¿Y saben por qué regresaba? Y le decía mucho, ¿por qué no te quedas? ¿Por qué no te vas a China mejor? ¿Para qué te regresas a Corea? Por mi familia. Porque si me voy yo, culpan a mi familia. Entonces yo tengo que regresar. Tengo que regresar para que no les pase nada a ellos tampoco. Pero ella quería conocer de la palabra del Señor e iba y regresaba otra vez. Con tal de escuchar, de conocer, de ver de la palabra del Señor. Hermanos, ninguno de nosotros podemos imaginar qué se siente hacer eso. Y que te estén vigilando y estar en el terror de que el día de que te descubran, te traten como un criminal. Todo por conocer de la palabra del Señor. Dice la palabra, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y ahora sí dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Dice el Señor. Estamos en búsqueda de la salvación, hermano. Porque lo que va a quedar aquí después del día del juicio va a ser desolación, fuego y ceniza. ¿Quieres ir a la casa de Cristo? Vístete de gala. Vístete como es digno de un hijo de Dios. Vístete como es digno un amigo de Cristo. Y Él te dejará entrar a su casa. Y no solamente eso, hermano. Dice que ahí donde Él se sienta al lado de su Padre, ahí también te va a sentar a ti. A cada uno de aquellos de los que hacen su voluntad. No nos mintamos, hermanos. No es necesario que nosotros estemos pensando, ¿estas cosas las hago o no las hago? No, mi hermano. Cada vez que escuchamos estas predicaciones y tenemos la oportunidad de escucharlas, es un milagro, es un privilegio. No podemos desperdiciar la oportunidad. Es una grande oportunidad. Ahora yo no sé para quién es esta palabra. ¿Es para mí? ¿Es para mi hermano? ¿Es para el que nos escucha desde muy lejos? No lo sé. Pero la verdad es que para un propósito ha sido dado. Si tú dices, hermano, entonces yo tengo el espíritu pobre, debilitado. Aliméntalo, hermano. Aliméntalo porque te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de ese cambio. Antes, cuando tú no podías permanecer, cuando no podías resistir, cuando con cualquier cosita tú respondías a la primera bruscamente, airado y enojado, ahora te retienes. Cuando antes tu primer pensamiento era pensar mal, ahora piensas bien. Hasta tú mismo te vas a sorprender y vas a decir, yo nunca había hecho eso. Antes yo no hubiera hecho esto. Yo me lo digo a mí mismo, hermano. A veces voy a predicar la palabra y me recuerdo hace algunos años y digo, yo nunca me imaginé que iba a ir a predicar la palabra. Nunca me imaginé que iba a compartir y que iba a estar yo ahí sirviendo al nombre de Cristo. Jamás. Porque no es de hombres, es de Dios. Jesús se ha convertido en mi esperanza y mi fortaleza. Me ha librado del pecado y de la muerte, no solamente espiritual, y aún física, muchas veces. Me ha sanado, me ha salvado, me ha levantado, me ha animado de situaciones difíciles, de peligro de espada y de muerte, me ha librado el Señor.
No solamente a mí, sino a mi familia también. Y ahora digo, no puedo ya. Ya no puedo separarme de Él, ya no puedo decir, voy a dejar esto atrás y me voy a ir al mundo. Ya no puedo, hermano. Ya no se puede. Porque el Espíritu está. El Espíritu te hace prevalecer. Te da la fortaleza, te da la alegría, te da el gozo, te da la paz. Versículo 13. Ahí mismo, nada más adelantito, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por si algún día te has preguntado, hermano, ¿por qué las otras religiones llenan estadios y multitudes y muchos miles le siguen? Ahí está la respuesta, hermano. ¿Y por qué nosotros, hermanos, somos tan pocos? ¿O por qué es tan difícil llamar a gente a conocer de la palabra del Señor? Porque dice la palabra, hermano, en el libro, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son, mi hermano? ¿Quiénes son esos falsos profetas? Aquellos que juntan multitudes, usando de tergiversar la palabra, de engaños, de inventar, de agregarle a la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor de aquellos que le quitan o le ponen a la palabra del Señor? Sean anatema, malditos, malditos, hermano. Por eso predicar la palabra no es un asunto sencillo. Es de temer y temblar, de ser cuidadoso en predicar la palabra del Señor y vigilar de no equivocarse. Porque tu palabra, lo que salga de tu boca, pudiese tropezar a otro, y la sangre de la cabeza de aquel la vas a pagar tú. Fíjense nada más. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Mucho cuidado. No es un asunto sencillo. No es algo a tomar a la ligera. No es fácil. Pero dice el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan lo que les decía hace rato? De esas religiones que dicen, no, el infierno no existe. El infierno está aquí en la tierra. Me lo han dicho muchas veces. El infierno está aquí en la tierra. Este es el infierno, dice. No, hermano. El infierno está por venir. Donde los gusanos corrompen. Donde el fuego nunca se apaga. Donde será el lloro y el crujir de dientes.
Ese es el verdadero infierno. Esto no es comparable. Esto no es nada. ¿Han pasado muchas cosas horribles? Sí. ¿Por el pecado del hombre? También. Pero no es el infierno. Cuando venga el infierno, jamás nadie va a resistir. ¿Se han quemado alguna vez? Yo creo que por lo menos todos nos hemos dado una quemada, ¿no? Con cualquier cosa. Duele muchísimo. Y es una quemadita. Pero persiste. ¿Y qué pasa? Se quema y se despelleja el pedazo. Y arde más todavía. Y te echas de todo, pero sigue doliendo un montón. Ahora imagínate eso, hermano, en todo el cuerpo. Y eso es cuando deja de arder. Cuando el fuego ya se fue. El fuego en el infierno jamás se apaga. Yo conocí a una persona que se había quemado todo el frente. No me acuerdo si con aceite o con agua hirviendo. Todo. No la cara, del pecho para abajo. Lo tenían acostado, no se podía mover porque cualquier movimiento era un dolor mortal. Se quería morir, hermanos. Se quería morir. Ya, mátenme. Me quiero morir. Porque era un sufrimiento enorme, tremendo. Pues eso no es nada, hermanos, a comparación de lo que va a ser el infierno. Y vas a querer morir y no vas a poder. Vas a querer acabar con tu sufrimiento, pero no se va a acabar. Eso es un verdadero infierno. Pero te dicen allá afuera, aquí es el infierno. Dios te ama, no te va a hacer mal. Por eso juntan multitudes, hermanos. Te dicen, miren, si ustedes dan tanto dinero, van a ganar su salvación. Y ahí va la gente entregando dinero. Porque les es más fácil soltar de su esfuerzo, de su trabajo, que dejar de hacer el mal, el pecado. Porque les es más fácil decir una oración, un rezo, 3, 4, 15 veces, 20 veces y volver al pecado, que verdaderamente deshacerse del mal. Porque les es más fácil que les prediquen engaños, que les hablen bonito, que les digan lo que quieren escuchar, que Dios no los va a condenar. Por eso juntan multitudes, hermano. Porque si tú le dices a la gente, Dios viene pronto, y si tú no estás listo, te vas a ir al infierno. Y se espanta la gente. Y ya no quiere escuchar más de la palabra del Señor. No es que allí me hablan muy duro. No es que allí hablan muy feo. Hablan puro del infierno y de la salvación. Y que si no me arrepiento me voy a ir al infierno. No, ahí no me gusta. No me gusta. Mejor vámonos allá. Dicen que Dios es amor. Dios es amor. No es mentira. Pero también es justo. También es recto. Y eso no te lo dicen. O evitan decírtelo, con tal de que las multitudes lo sigan. Pero dice la palabra del Señor, guardaos de los falsos profetas. Ahí en San Marcos hay una religión, yo no jamás he ido, no la conozco bien, pero cada cierto tiempo hacen como una reunión en la que hacen agua bendita, agua sanadora le dicen. Y cada quien va con su botella. Y el pastor bendice la botella y en esa agua se la toma y sana a la gente. Y la gente ahí va.
por multitudes. Ni creen en la palabra del Señor, pero como nosotros, ahí, mira, te la bendicen, ahí van. Ahí va. Tras engaños, tras palabras bonitas, tras endulzarles el oído. Dice el Señor, el que tenga oído para oír, oiga. Dice el Señor, retén lo bueno, desechar lo malo. Que nadie os engañe. Dios no puede ser burlado. Y si tú intentas burlarte de Cristo, no lo vas a lograr, solamente te engañas a ti mismo. Y si alguien sale burlado, eres tú, no Dios. Y la simple verdad de todas las cosas es que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. ¿Es duro? Pero es necesario, hermanos. Porque mejor es que nos hablen duramente y no vivir engañados. Que vivir engañados y para al final darnos cuenta, ¿sabes qué va a pasar con aquellos que se engañen? Van a ir con el Señor y cuando estén frente a Él le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos muchos enfermos. En tu nombre, Señor, hicimos tantas obras. Y te va a decir el Señor, no te conozco. No te conozco. Pero Señor, a mí me dijeron que si yo hacía esto y el otro, yo iba, no te conozco. Mejor que te hablen duramente ahora y entiendas lo que el Señor pide de ti, a que en el día del juicio final te vengas a enterar de que no sirvió de nada. Lo mucho o lo poco que tú creíste que hacías. Por eso, hermanos, no le des lo santo a los perros, ni le des las perras a los cerdos, porque las van a pisotear. Las van a pisotear. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Dice el Señor que tu pecado pasado lo va a olvidar. Si tú te arrepientes, si tú buscas redención de ello, será olvidado. Ahora vamos hacia adelante. Y si tú permanecieres en el pecado, entonces queda la condenación. Porque mucha gente quiere hacer como los católicos. Pecar, ir a pedir perdón. Pecar, ir a pedir perdón. Pecar, ir a pedir perdón. ¿Cuántas veces murió Cristo, hermano? ¿Una vez? ¿Acaso Cristo tiene que morir una y otra cada vez que tú peques? Por cada uno de tus pecados que no entiendes y que no quieres obedecer, ¿tiene que morir Cristo una y otra vez? No, hermano. Cristo murió una vez
por todos nosotros. Es la propiciación por nuestros pecados. Él es la salvación, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos lo dice el Señor claramente. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Nos dice, Jesús le dijo, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él es, pero no le pidas al Señor que muera otra vez. Porque cuando tú pecas, aún Él habiéndote perdonado, le estás pidiendo al Señor que muera. Porque Él ya murió una vez. Y si por tu desobediencia, por tu falta de esfuerzo, por tu falta de tacto, quieres que Cristo muera otra vez, entonces el error ya no es por ignorancia, no. Es consciente. Y para aquellos que pecan conscientemente, nada más queda la terrible expectación de juicio. ¿Qué quiere decir? Nada más les queda esperar la condenación. Nada más les queda esperar por lo inminente, el infierno. Y hermanos, yo no le deseo eso a nadie. A nadie, hermano. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hace tiempo, en una oración decíamos, Señor, si no creen por tu palabra, que crean por tus milagros. Y decíamos, porque tu palabra dice. Y luego pues nos vamos a pensar, oye, pero ¿dónde dice eso? Porque así no viene la palabra. Pero nos dice el Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí está. Creamos por lo que Cristo ya hizo, por la obra grande y poderosa. Y lo que el mundo haga, pues está muy aparte. El Señor tiene una obra grande y la ha extendido a todo lugar. Y así como el pecado se ha multiplicado, también la gracia del Señor ha abundado grandemente. Y si estamos aquí es porque la palabra de Dios no ha llegado. ¿Quieres que esa palabra se extienda? Entonces comparte la palabra del Señor.
Llévala a toda tu familia, a todos tus hermanos, a todos tus vecinos, a todos tus conocidos. No te avergüences de la palabra del Señor, porque si tú te avergonzares de la palabra del Señor, el Señor también se avergonzará de ti. Lleva con gran voluntad la palabra del Señor a donde sea que vayas. Y el Señor, que es grande en misericordia, te recompensará, aunque no lo merezcamos. Nosotros merecemos trabajar sin sueldo, porque el Señor ya nos dio muchas cosas. Pero el Señor dice no. Cada quien va a recibir conforme a sus obras. ¿Quieres la salvación, hermano? Esfuérzate y sé valiente. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre, solamente tú eres santo, Señor. Tú eres glorioso, maravilloso, bueno, recto, fiel y veraz. En ti, Señor, hemos hallado un buen amigo, un amigo fiel y verdadero, un amigo fiel y veraz, alguien que vela por nosotros, que se ha preocupado por nosotros desde el principio, alguien que nos extendió su mano aún cuando nadie más nos quiso amar. Él nos amó primero. Y ahora, Señor, estamos aquí presentes frente a ti, implorando, Señor, por tu misericordia, para que nos muestres el camino que hemos de seguir, para que tengas misericordia de nosotros y nos guíes por sendas de justicia, para que nos des fuerzas en estos tiempos de debilidad, para que tú seas nuestro Rey y nuestro Señor, nuestro todo. Que todas nuestras creencias pasadas queden a un lado y podamos centrarnos solamente en ti y en nadie más. Oh Señor, toda la gloria es para ti. Ven, Señor Jesús, hoy hay un remanente, hay un pueblo que te necesita, Señor, más que nunca. Y de ser necesario, háblanos al corazón. Y aunque nuestros pies tiemblen, no queremos, Señor, que por causa del enemigo seamos engañados. No, Señor, muéstranos tu verdad. Te lo pedimos, Padre. Queremos adorarte a ti y a nadie más, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió.
tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A ti, Padre, al único camino, a la única verdad, a la única vida. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria. Al Señor Jesús todo imperio y majestad. A ti, Señor, te pedimos, hágase tu voluntad en nuestra vida. Que ya no seamos más cisternas rotas,
puedan retener todo lo que tú quieres que hagamos y aún más, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ven, Señor Jesús. Ven pronto a nuestra vida. Ven pronto sobre nosotros. Ven pronto sobre nuestra familia. Ven pronto sobre tu iglesia. Y cumple tu voluntad. Te damos gracias hoy en esta tarde, en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.